Retos y oportunidades. Ahí está la fecha. Listo. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes. Y yo estoy muy feliz, muy contento porque tengo la oportunidad de estar aquí delante de ustedes otra vez, ¿no? Porque sigo vivo, pues, porque sigo respirando y mi cuerpo se sigue moviendo y sigo sintiendo el deseo de comunicar, de participar de esta fiesta interminable que es la vida. Si acaso haya alguna eternidad, que yo creo que sí, está sucediendo aquí ahora mismo delante de nuestras narices y nos la estamos perdiendo porque estamos preocupados esencialmente por un montón de tonterías que no tienen ninguna importancia. De lo que yo voy a hablar ahora yo creo que sí tiene importancia y vamos al grano para no perder el tiempo, porque luego me escucho a mí mismo y veo que me ando ahí mucho por las ramas. Suscríbete, eso sí, suscríbete, dame un like, dime desde dónde me escuchas, y dale like a la campanilla y todas esas cosas. No se te vaya a olvidar. Muy bien, esa es tu parte del trato. La mía es estar aquí con un micrófono delante. Bueno, retos y oportunidades. En realidad, el nombre que había pensado era un poco más complejo y un poco más academicoide, convirtiendo retos en oportunidades, un enfoque filosófico. Eso es demasiado. Filosófico, no. Convirtiendo retos en oportunidades, eso sí. Eso está a la altura de mis capacidades. Lo de filosófico me queda muy lejos. Bueno, vamos a hablar de retos, pues, y vamos a hablar de oportunidades. En pocas palabras, vamos a hablar de la vida. Lo primero que tenemos que comentar aquí, o el punto número 1, es el siguiente: la naturaleza ineludible de los retos. En pocas palabras, no es posible vivir sin retos. Cuando digo retos, estoy hablando de resistencia, de algo que se me opone. Esto no es tan malo como se piensa. La oposición o enfrentar resistencia es parte fundamental de la vida. Mira, cuando vamos caminando, la resistencia es necesaria para que podamos desplazarnos. Si no hubiera fricción, pues nos íbamos a ir deslizando en un movimiento infinito. Los que vivimos donde hay mucha nieve en los inviernos sabemos lo que es eso. Así que la resistencia nos ayuda a movernos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, piensa en nuestro cuerpo, piensa en cada respiración. Es un portento, es una cantidad infinita de acciones, de detalles, de intrincados movimientos internos a nuestro cuerpo que ni la más sofisticada computadora tiene. Ayer o antier hablaba del ciclo de Krebs, ¿no? Y el adenosín trifosfato y la energía, el proceso en el que la energía es creada para que nuestro cuerpo, que es una máquina portentosa, siga viva y yo pueda estar hablando aquí tonterías delante de este micrófono. Es un milagro. Es un milagro. Y todo esto es posible en virtud de la resistencia. Los retos son una parte integral de la vida. Lo que funciona para, digamos, lo fisiológico, lo meramente mecanicista, materialista, funciona en términos generales para la experiencia humana en su conjunto. Los retos son una parte integral, fundamental de la vida. Necesito enfatizarlo. Son inevitables, son universales, son un acicate, ¿no? Son la espuela en ocasiones que nos hace andar, que nos hace desear, que nos hace crecernos al castigo, ¿no? Las grandes gestas humanas han enfrentado una enorme cantidad de retos, por hablar de la más impresionante hasta el día de hoy, que es la llegada del ser humano a la luna, del hombre a la luna. Pues ahí imagínense, creo que 300,000 personas tuvieron que ver directa o indirectamente con aquello. Y es una cosa portentosa, ¿no? Elevar ahí un cacharro con un 3
personas y que logren dar unos brinquitos sobre el suelo lunar. En la vida personal y en la vida profesional, nosotros tenemos que enfrentar retos. Y de esto derivo yo una ley universal. Si no hay retos, no hay expansión, no hay crecimiento. Los retos son el peso que se requiere para desarrollar músculos. Yo cuando voy al gimnasio, yo no hago pesas, yo corro y nado. Cuando voy al gimnasio veo ahí a estos tipos que levantan pesas. Y veo el esfuerzo que hacen, cómo se les saltan las venas, así como unos gusanos aquí en el cuello, ¿no? Como unas serpientes incluso, empujando ahí los pobres. Enfrentando retos, el reto de la gravedad, ¿no? De los pesos. ¿Para qué? Pues para que el músculo crezca, para que el músculo se desarrolle. Nosotros tenemos un músculo espiritual también, un músculo psíquico, ¿no? La resiliencia famosa, la resistencia, supone la capacidad de crecernos al castigo, de asumir que esos retos son inevitables. Todos vamos a enfrentar la muerte, por ejemplo, pero antes de que lleguemos ahí, vamos a enfrentar traiciones, injusticias, enfermedades, qué sé yo, mala suerte, ¿no? Mala fortuna, tantas cosas adversas que la criatura humana debe enfrentar en la vida, tantas, muchísimas, antes de que llegue la muerte. Y yo por eso creo que cuando llegue la muerte yo le voy a dar la bienvenida. Cuando llegue mi muerte yo le voy a dar la bienvenida y le voy a decir: por fin llegaste, manita. Gracias. Gracias, hermana muerte, como diría don Francisco. Don Francisco es el de la tele. San Francisco de Asís, Dios mío. Hermana muerte, ¿no? Porque vienes a redimirme de todo este sufrimiento. La incomodidad, muchachos, que nos generan los retos puede ser y es, y esta es la palabra para seguir utilizando términos bioquímicos, un gran catalizador que nos ayuda a crecer. Mira, si tú quieres crecer, tienes que aceptar los retos, cualquiera que sea el área en la que tú te encuentres. Lo más evidente es lo que vemos con los ojos, lo más evidente es la gente que trabaja en su cuerpo, ¿no? Vemos ahí una persona que tiene un cuerpo muy atlético y decimos, esa persona es muy disciplinada. Pero hay mucha gente también muy disciplinada y muy resistente que ha debido enfrentar grandes retos, grandes dolores e incluso sufrimientos, pero no nos damos cuenta porque, como se dice coloquialmente, la procesión va por dentro, porque hay otras áreas de la vida humana que no son visibles con los ojos. Un libro interesante, recomendable, que yo leí hace tiempo, es un libro complejo, es el mito de Sísifo de Albert Camus, en el que habla precisamente acerca de los enormes pesos. Ustedes saben, el mito de Sísifo que es condenado a elevar aquella roca tan grande, ¿no? Tan pesada hasta lo alto de la colina. Y cuando llegaba a lo alto de la colina, la roca volvía otra vez al punto de partida, ¿no? A la base de la montaña o de la loma, del cerro aquel, y tenía que comenzar otra vez, y así por toda la eternidad. Entonces, lo que Camus hace es hacer referencia a este mito para hacer una analogía con la experiencia del humano, que es ir subiendo una piedra, y desde la perspectiva de Camus, esto es un puro absurdo, porque al final nos espera a todos la muerte y la extinción. Y Camus se hace una pregunta, dice: ¿vale la pena vivir o merezco o sería mejor suicidarme? ¿No? Entonces dice Camus, si vivir no vale la pena, si después de reflexionar llego a la conclusión que vivir no vale la pena, me voy a suicidar. Pero si llego a la conclusión contraria, es decir, que vivir vale la pena, entonces voy a dedicarme a vivir. Y la conclusión, grosso modo, de este librito, que es pequeño pero muy denso, es la siguiente: vivir es puro absurdo, es un sinsentido que desemboca en ese abismo, en esa nada, en esa absurdidad total que es la muerte. Pero
Pero mientras caemos en ese hocico que nos va a devorar, pues hay que disfrutar la caída porque la vida tiene sus cositas muy interesantes. Bueno, eso dice Camus. Otro punto número 2. Orejitas de conejo. Abrazar el poder de la perspectiva. ¿A qué me refiero con esto? Entender que no hay hechos, como decía Nietzsche, sino interpretaciones. Entender que hay que poner el hombro, que hay que ponerle ganas, que no somos víctimas, que no nacimos víctimas, que el adoptar una mentalidad de víctimas nos empequeñece, nos empobrece siempre. Que cuando abandonamos la mentalidad de víctima, asumimos una actitud responsable frente a la vida y asumimos una actitud, y esto es lo más importante, de crecimiento. Cuando nos desvictimizamos y asumimos la agencia que poseemos, entonces sí, estamos ya en posibilidad de crecer, de desarrollarnos, de aprender, de cambiar, de mutar, de modificarnos, ¿no? Cuando yo era niño, iba a la primaria, me juntaba con otros amiguitos ahí y hablábamos y decían, no, quinto año es muy difícil, ¿no? Que en cuarto vamos a ver matemáticas, divisiones de 4 cifras y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y entonces todos queríamos ir evolucionando, ir creciendo para, pues, tener una mente más sofisticada, ¿no? Y yo me pregunto, ¿en qué momento dejé yo, hablo por mí, tú sabrás, dejé de pensar en esos términos de crecimiento, de curiosidad permanente, de desarrollo, de asumir retos con cierto gozo incluso, ¿no? Con cierto temor, sí, pero a ver, vamos a aprender, vamos. ¿En qué momento uno se estaciona y el vivir se le convierte en una pura repetición? Lunes otra vez, ay, lunes otra vez. Y retacan las redes sociales con esos memes idiotas, ¿no? De la gente que se queja, ay, que apenas es miércoles, ay, que no llegamos al viernes, ay. Parece que vivir les molesta, que es una espina que tienen clavada y que no se pueden sacar, ¿no? Cuando abandonamos la mentalidad victimista, asumimos, repito, una mentalidad de crecimiento. Nos replanteamos los retos, ya no como una pesada carga, no como la piedra de Sísifo, sino como una puerta, un puente, una oportunidad para aprender y para adaptarnos. Por difícil que sea el reto, por difícil que sea, tendrá siempre su tesoro, tendrá siempre su regalo. No hay reto que no tenga su retribución si sabemos asumirlo. Hablaba de una mentalidad de víctima. También me gustaría hablar de una mentalidad fatalista, ¿no? El fatalismo es tremendo. Yo crecí en una cultura tremendamente fatalista. No, es que todo lo que va a salir mal puede salir mal, porque a mí me pasan todas las cosas malas siempre. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Todas las cosas malas me pasan a mí o nos pasan a nosotros. Siempre. A los demás les va excelente, menos a mí. ¿Por qué? Porque soy un salado, porque estoy, ¿cómo se llama? Tengo un hechizo ahí, estoy malojado o lo que sea, y entonces me tiene que ir mal. Y entonces se convierte aquello en la profecía autocumplida, ¿no? Una mentalidad fatalista es una mentalidad que ve solamente lo malo de la vida. Ve los retos como un absurdo. No los ve como una posibilidad. No los ve como un momento de la vida. No ha entendido el fatalista que la vida no es una piedra, ¿no? sino un movimiento constante. Que las cosas van hacia adelante en la historia, ¿no? En una dinámica que nos empuja siempre. Y que más vale ser conscientes de esto, porque nos vuelve más humildes, más prudentes. Entendemos que las victorias son efímeras, pero las derrotas también.
pero las derrotas también, que no todo será miel sobre hojuelas, pero tampoco todo será un valle de lágrimas, que al día le sigue la noche y a la noche el día, que a la tempestad le sigue un sol esplendoroso y a la tarde más plácida y tranquila un vendaval, que eso es lo normal. Pero nos volvemos conscientes de esto solo cuando abandonamos la mentalidad fatalista, la mentalidad victimista. La importancia de encontrar significado en las situaciones difíciles, ahí está la clave. Ahí está la clave. Para Camus, el sufrimiento es en vano. Todo es absurdo. Es un absurdo disfrutable. ¿Por qué? Porque hay cerveza, hay placer sexual, hay placer estético, hay goce estético, hay arte, hay música, hay amistad, hay comida. Eso diría Camus. Pero hay algo más, hay trascendencia, digo yo. Camus es un monstruo, yo soy un insecto. Pero tengo el derecho a decirlo delante de esa cámara. La vida es trascendente. Yo estoy trascendiendo ahora mismo a través de esa pantalla. Salgo ahí a través de una serie de unos y ceros que se convierten en una imagen que tú estás recibiendo en otro dispositivo. Si eso no es un prodigio, dígame usted qué lo es. Un prodigio tecnológico, ¿no? Claro que lo es. Y es una gran oportunidad. Me permite comunicarme, me permite establecer un puente. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, aquí rodeado de soledad, o estoy ensimismado, o tengo la cabeza, ¿no?, llena de alimañas, al poder comunicarme contigo, al poder meditar sobre estos temas y al compartirlos y al recibir feedback o retroalimentación de la gente que tiene acceso a estos materiales, pues yo estoy trascendiendo de alguna forma y estoy dotando de sentido a mi vida. Lo que pasa es que no se han dado cuenta ustedes que las personas, la mayoría de las personas cuando piensan, tienden a pensar en términos maximalistas siempre, ¿no? Esperan una gran victoria, un gran sentido, un gran triunfo. Todo es grandilocuente. Y por estar esperando lo ideal, ignoran o desprecian lo real, que es lo humano. Lo real es la medida de lo humano. Y nosotros, tú y yo, vivimos en el universo de lo real, no en el universo paradigmático de lo ideal. Quien aspira a lo ideal se hace una idea tan elevada de las cosas que se condena a una vida de miseria. Y si no me lo crees, échale un ojo a los románticos, que se hacían esta idea desesperada, absoluta, perfecta, inmaculada, precisa, cósmica. Y cuando se enfrentaban a las miserias del día a día, que le dolía una muela, que tenía insomnio, que tenía que pagar una deuda, pues su vida les parecía miserable y los pobres terminaban reventándose la cabeza con una bala o tomando cicuta, tomando algún veneno, ¿no? Claro, porque estaban completamente desconectados del mundo de lo real. En El hombre en busca de sentido, de nuestro querido Viktor Frankl, libro que siempre recomiendo, se expresa con una precisión y con una belleza enorme esta noción de la perspectiva, ¿no? La perspectiva supone entender que nosotros tenemos el poder de leer la realidad, de interpretar los hechos. Bueno, vamos al punto número 3. Aprovechar los retos para la transformación, apalancarnos en ellos. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que pues en ese entonces los papás les pegaban a los hijos pues unas nalgadas, ¿no? Y para que aprendieran y se portaran bien, según esto. Yo tuve la fortuna de tener padres que jamás me golpearon, ni siquiera me alzaron la voz, por lo cual estoy profundamente agradecido. Pero sí contemplaba con cierto horror, ¿no?, como algunos padres les pegaban ahí unas nalgadas
a sus hijos algunos amigos míos me confesaban que sus papás les habían pegado unos cintarazos, ¿no? Con el cinturón. Bueno, había un dicho muy común, ¿no? Que aquellos niños que les pegaban mucho, porque eran terribles, según esto, terminaban por hacerse cuerudos, decían. Es decir, que ya ni siquiera lloraban ni protestaban, que simplemente pues se habían acostumbrado a aquello, ¿no? Lo cual es un punto bastante controversial hoy en el año 2025. Pero no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de la resistencia y quiero hablar de cómo al asimilar desde una perspectiva libre, responsable, activa, desde una mentalidad de crecimiento, decía, ¿no? Abandonando el victimismo, cuando adoptamos los retos desde esa perspectiva, nosotros mantenemos una actitud racional. Dejamos de lado la parte emocional y entonces somos más inteligentes. Porque cuando somos emocionales somos meramente reactivos. Cuando la gente grita, ¡ah, ah! En un partido de fútbol, por ejemplo, la gente es reactiva, es emocional. La gente puede llegar a matar o a cometer muy grandes tonterías impulsada por sus emociones. Entonces, cuando nosotros abandonamos toda esa emocionalidad reactiva y asumimos una mentalidad propositiva, proactiva, de interpretación, de aprendizaje, de crecimiento, y abandonamos todo victimismo, todo fatalismo, tenemos la capacidad de apalancarnos, de aprovechar los retos para la transformación. Entonces somos como esos niños cuerudos. No estamos ya, no nos quejamos por vicio, ¿no? de la vida, de los problemas de la vida, sino que avanzamos como los soldados, ¿no? Sin mirar atrás, un día tras otro, con la mentalidad clara, y asumimos, ¡pum! No salió, fracasó, no salió, fracaso. Y no lo sentimos personalmente, no lo asumimos como una ofensa, ¿no? A mí me da mucha risa esta idea de, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué yo? como si Dios estuviera... A ver, ahí al Alejandro le voy a mandar esto. Una diarrea y ¿cómo se llama? O estreñimiento, ¿no? Dios mío, ¿por qué yo? Bueno, pongo un ejemplo muy, muy vulgar, ¿no? O sea, muy cotidiano, muy simple, ¿no? No, pero hay gente a las que les pasan cosas muy feas, cosas terribles. E incluso a esa gente que le pasan cosas muy feas, no es válido decir, Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué? Porque no hay una intencionalidad de Dios, de nuestro Creador Supremo, o del universo, o del azar, o del accidente, o de la materia. No existe tal. No sé por qué se personaliza, ¿no? Entonces, cuando tú personalizas el contratiempo, el reto, estás cerrando la puerta, porque pierdes el tiempo, pues. Esto es tan estúpido. Fíjate lo que te voy a decir. Es tan estúpido como... imagínate que vas caminando por la calle. No sé, déjame pienso en un ejemplo simple, cotidiano, trivial, de algún contratiempo que te pueda pasar. Vamos a suponer que te resbalas, para hacerlo muy caricaturesco, te resbalas con una cáscara de plátano, de banana. Y caes ahí al suelo. Das un sentón ahí y resulta que hay unas personas que están ahí enfrente y les da risa tu minúscula tragedia cotidiana. Y entonces tú, en lugar de actuar con espíritu deportivo y reírte también, y es más, hasta agradecer que se rían de ti, porque quiere decir que sigues siendo joven, porque cuando te caes y la gente se preocupa es que ya estás viejo. En lugar de adoptar esa actitud de espíritu deportivo, te vas, te paras y te enfrentas a esta gente y empiezas a insultar y escalas, ¿no? Como se dice en inglés, elevas el nivel de conflicto de una vulgaridad, de una tontería tan cotidiana y tan simple que nos ha pasado a todos, como resbalarte y caerte. Haces ahí un conflicto, insultas a una persona, empiezan los gritos y todo. Imagínate todo lo que has generado tú, no el accidente, tú,
por no saber interpretar esa situación. Quiere decir que no has aprendido nada en la vida. Entonces, las personas que viven desde el ego, desde un ego emponzoñado, un ego yo llamo de raíces amargas, esas personas lo toman todo personal y pueden llegar a cometer grandes tonterías porque se sienten menospreciados. Y si no es una persona, si no son esos burlescos que se rieron de ti porque te caíste, es Dios mismo, o la vida, o el destino, ¿no? Y se lo toman personal. Creen que hay una inteligencia que está pensando en ellos. Fíjense la complejidad. Y además está pensando en ellos para hacerles mal. Es decir, piensan que el universo entero está pensando en ellos, que han de ser como el centro o el ombligo del todo el maldito universo. Es un puro absurdo. Es un puro absurdo. Pero sucede. En cambio, cuando nosotros actuamos de una manera prudente, de una manera sensata, que de esto va este canal, y tratamos de convertir retos en oportunidades, actuando de una manera prudente, sensata, inteligente, racional, con mentalidad de crecimiento, pues identificamos nuestras lecciones aprendidas y derivamos de ellas fortalezas. Y también entendemos cuáles son nuestras debilidades. Todos sabemos cuál es el nervio que si nos pinchan, vamos a brincar. Pero hay que tenerlo en el radar. Hay que saber. Así como, por ejemplo, una persona que esté a dieta porque quiere bajar de peso y dice, caramba, pues no me pongan chocolates porque a mí me ponen un chocolate enfrente y pierdo la razón. No sé de mí. Sabe cuál es su punto débil, ¿verdad? Entonces nosotros en la vida tenemos que entender cuáles son esos retos y hay que establecer frente a ellos una posición racional de estrategia. ¿Cómo voy a enfrentarlo? ¿Cómo me puedo nutrir a mí intelectual, humanamente, para enfrentar ese punto débil? ¿Cómo lo puedo elevar? Es como si tú tienes tu automóvil y de pronto, allá ven que ahora se prende aquí en el tablero, ¿no? Resulta que le falta aire a una llanta. La llanta de atrás, la del lado del copiloto. Ahí, ¡pum!, se prende un sensor y te dice, bueno, hay que echarle aire, ¿sí? Las otras están bien, pero hay una a la que tienes que ponerle atención. Pues igual es esto, en tu tablero mental. ¿Dónde se prende el foco? ¿Hacia dónde debes dirigir tu atención para plantear una estrategia? Y si no puedes tú solo, tú sola, tienes que establecer alianzas con otras personas. Tienes sobre ti la alta responsabilidad de hacerte cargo de ti misma, de ti mismo. Edúcate. Encuentra oportunidades de educación personal, de desarrollo intelectual, humano, humanísimo. Lee, pero también conoce a personas, a expertos en la materia, interactúa con ellos, dialoga con ellos, hazte cargo de que todo mundo va y busca una dieta para bajar de peso en el internet, es lo más común del mundo. Pero ¿cuántos conoces tú que dediquen tiempo a investigar, a indagar, para trabajar en sus zonas problemáticas, en las zonas problemáticas de su personalidad? Eso lo damos por sentado. Es que soy así, soy quien soy y no me parezco a Naiden. Y lo damos por sentado. Trabajamos en la salud. Ay, que me traigo alto el azúcar o la presión o el ácido úrico o qué sé yo. Todo eso sí. O peso tanto. Pero lo otro, ¿por qué es menos importante? ¿Por qué no prestamos atención a ello? Es tan importante como tu materialidad corporal, ¿no? Bueno, se me hizo tarde, Dios mío. Siempre se me hace tarde, pero ni modo. Punto número 4. Convirtiendo los obstáculos o convertir los obstáculos en lo que en inglés llaman stepping stones, que serían como peldaños, ¿no? Para ir subiendo. Ir subiendo supone un efecto acumulativo. Y ese es el punto, quédate con ello. No, cuando tú tienes una zona débil y tú trabajas en ella desde la conciencia, desde la voluntad,
desde la buena voluntad, desde el amor, ¿por qué no decirlo? Desde el amor, con disciplina, ¿sí? Tú vas creciendo, así como si te pones a levantar pesas, pues vas a notar de pronto que tus músculos crecen, o si te pones a correr, de pronto te quedan un poco más flojos los pantalones, ¿no? Pues lo mismo pasa con tu persona, con aquello que no se ve de tu persona, con tu fantasma, con tu psique, con tu forma de actuar, con tu pensamiento, con tus emociones, con tu decir, con tus palabras. Vas creciendo, vas construyendo, no es en vano, no es que empieces de cero todos los días. Una persona que rompe una dieta porque pues cayó ahí en la tentación, lo peor que puede hacer es decir, y que es bastante común, pues ya la rompí, pues ya me espero hasta el lunes y ya no lo va a retomar. Entonces, si ha pecado, entre comillas, si ha cometido algo en contra de su plan de acción, pues tiene que volver al camino del bien, otra vez, retomar otra vez el proyecto que tenía y seguir con su dieta. Lo mismo aquí, exactamente lo mismo aquí. Que sea un efecto de peldaño, un efecto acumulativo. Al superar retos, al volverte consciente de ello, al comprobar empíricamente que has sido capaz de sobreponerte a situaciones adversas, al entenderte, al verte a ti mismo como un cuerudo, pues entonces tú ganas confianza en ti mismo y te das cuenta que no estás perdiendo el tiempo, que no estás haciéndote loco, sino que todo aquel esfuerzo está brindando sus frutos, ¿no? Esto genera algo que yo llamo, que es bien importante, muchachos, que es el diálogo interno. Un diálogo interno de carácter positivo. Y esto genera resistencia, fortaleza mental y creatividad. Como tus niveles de ansiedad y de reactividad, de reacción emocional disminuyen, entonces tu córtex prefrontal está dispuesto a elaborar con mayor complejidad. Tienes una mayor capacidad de análisis y de interpretación de la realidad y por lo tanto podrás brindar soluciones más efectivas a los problemas que enfrentes. El diálogo interno es poderosísimo. Tus palabras, diría Aristóteles, ¿no? Son la raíz de todo bien o todo mal. Ese diálogo interno va a generar acciones, va a generar hábitos, va a generar carácter y va a generar finalmente un destino. Así que, para resumir esto, tu destino no es hijo del azar, es hijo de tu diálogo interno, de aquello que te dices a ti misma, a ti mismo. Ese fue el número 4. Número 5, la manita para decir adiós. Finalmente hay que entender que convertir retos en oportunidades es un viaje. Es un viaje de crecimiento, es un viaje que no termina nunca, es el viaje de la vida, es un viaje de resistencia, de creatividad, pero también de goce, de diálogo con uno mismo, como he dicho en el diálogo interno, pero con los demás también lo es, de comunidad, de persona que no vive en solitario, que tiene una experiencia individual del mundo, pero como persona que es, tiene la necesidad de compartir esa experiencia con los demás porque es un ser trascendente. Este es el poder transformador que implica el saber abrazar los retos y reírte cuando te caes porque pisaste una cáscara de plátano o porque te pasó algo más feo incluso, ¿no? Cuando tú tienes la capacidad de reírte en medio del dolor, te conviertes en un pequeño Dios. Entre comillas, no me malinterpretes. Lo que quiero decir es que adquieres un poder heroico, auténticamente heroico. El viaje del crecimiento y de la resistencia, como he dicho, es un viaje creativo que cultiva una mentalidad de mejora constante, permanente, alerta y que te vuelve sensible no solamente a la adversidad que tú debes enfrentar, sino a la de los demás, por lo cual te vuelve más empático, porque tú entiendes que a lo mejor tú estás en un estado más avanzado, digamos, ¿no?
entonces tú entiendes que todos los seres humanos tenemos que enfrentar dificultades, retos. Y si tú ves a otras personas que están en un estado, digamos, más inmaduro y los ves padecer y los ves sufrir y los ves agobiarse y angustiarse, pues entonces a lo mejor tú puedes participar, si no activamente, al menos desde la solidaridad, desde la presencia, desde el comprender, desde el escuchar, como dicen los clínicos, los terapeutas psicológicos, ¿no? La escucha en sí misma es curativa. Entonces uno, cuando desarrolla cierta habilidad, cuando se convierte ya en un experto en la adversidad, uno puede escuchar a los demás, puede con humildad, con respeto, prestar el oído, ¿no? El hombro, como se decía antes, para que el otro llore, para que el otro se vacíe, para que el otro te cuente sus propias cuitas y tú puedes escucharlo sin condescendencia, ¿no? Entendiendo que aquello que le pasa a él o a ella es algo que te ha pasado a ti también, probablemente, porque compartimos la misma condición humana. Yo creo que hay enormes beneficios a largo plazo cuando convertimos los retos en los peldaños de una escalera que nos eleva, que nos asciende, que nos fortalece, que sobre todo y ante todo le otorga un sentido a nuestra existencia, un sentido profundo, trascendente, no un sentido de vago, simple, inmediato, sensual, como diría Camus, no, sino de trascendencia espiritual, no ética, diría Frankl, o histórica, ¿no? Si pensamos en que uno puede con su vida o puede hacer de su propia vida un magisterio, una pedagogía, una escuela en la que otras personas, tus hijos, a lo mejor tus colegas, gente más joven con la que convives, pues puedan aprender algo del arte de la vida, que el vivir es un arte, no es algo dado. Es la frónesis aristotélica, a vivir se aprende. Nosotros no aprendemos a mover nuestros pulmones, ¿verdad? Porque nuestro sistema nervioso autónomo lo hace. Pero frente a las risas de la burla, frente a la injusticia, ¿qué hacer? Ahí tenemos que tomar una decisión. Ahí tenemos que actuar, ahí tenemos que analizar, ahí tenemos que interpretar, ahí tenemos que involucrarnos. Entonces, ahí podemos y debemos aprender. Quien no convierte retos en oportunidades, quien ni siquiera piensa en ello, está perdiendo 3/4 partes de su vida y está refugiándose en una condición meramente, perdonen la expresión, meramente animal, meramente irracional, lo cual es una tragedia y una pérdida para todos. Bueno, me detengo. Gracias, muchas gracias. Gracias por tu atención. Sígueme, comparte, déjame un comentario, dime quién eres, ponle voz a tu anonimato. Y nada, por aquí seguimos, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.